algunos versículos de la Biblia y hacerle decir al texto lo que el autor nunca dijo. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo nunca dijo? Si está escrito así. Sí, efectivamente está escrito así, pero lo que el intérprete hoy piensa o deduce no es exactamente lo que el autor pensaba. Por ejemplo, vamos a decir que yo salgo a la calle y veo que dos carros se chocan, entonces el conductor de uno sale, agarra al otro por la camisa, la corbata, le aprieta la corbata como queriendo ahorcarlo y le dice: sinvergüenza, te voy a matar. Ahí yo me impresiono con lo que veo, llego aquí y encuentro a mi hijo y le quiero contar dramáticamente lo que he visto. Le digo: mire, vi ahí en la calle dos conductores, uno de ellos agarró al otro, y yo, para hacer la historia más real, agarro a mi hijo por la corbata, la camisa, y le digo: mire, el otro le dijo así: sinvergüenza, te voy a matar. Y justo en ese momento que yo estoy diciendo sinvergüenza, te voy a matar, pasa alguien por la ventana y me ve y sale corriendo. Mire, el pastor Bullón enloqueció, está queriendo matar a su hijo, y nadie me ha contado, yo lo he visto, él lo agarró por la corbata, le dijo: sinvergüenza, te voy a matar. Bueno, esta historia te puede hacer reír un poco, pero sucede eso. Yo te pregunto, ¿de mi boca salieron las palabras sinvergüenza, te voy a matar? Claro que sí. ¿Yo agarré a mi hijo por la corbata, por la camisa? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Pero yo quería matar a mi hijo? Claro que no. Yo solo le estaba contando una historia. Pero entonces el que pasó por la ventana no escuchó el contexto de la historia. Agarró solo el momento en que yo estaba apretando la corbata de mi hijo y diciéndole: sinvergüenza, te voy a matar. Y con eso salió diciendo que yo estaba loco y que quería matar a mi hijo. Bueno, con la Biblia sucede más o menos la misma cosa. Si tú tomas solo una frase, solo un versículo, lo sacas del contexto, le vas a hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca dijo. Le vas a hacer decir a los autores bíblicos cosas que ellos, cuando escribieron, no estaban pensando. Por eso hay que saber estudiar la palabra de Dios. No es solo porque está escrito aquí, ya sales diciendo que está escrito así. Sí, está escrito así, pero para entender lo que está escrito hay que conocer todo el contexto cultural. Y es sobre esto que vamos a ir estudiando todo este trimestre poco a poco. Entonces, querido, por eso esta semana estudiaremos cómo la Biblia llegó hasta nosotros. Hablemos primero de la revelación. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 dicen: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escucha bien esta expresión: interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay tres ideas que quiero comentar. La primera es que la Biblia no es un libro humano. Fue escrita por seres humanos, sí, pero los escritores bíblicos recibieron el mensaje de Dios. Ellos no inventaron nada, ellos no crearon nada, ellos no escribieron lo que su imaginación les decía para escribir. Ellos recibieron el mensaje de Dios por revelación. Revelación es el hecho de Dios entregar su mensaje al escritor bíblico para que lo registrara. Esa entrega del mensaje, esa revelación, puede suceder a través de una visión, como la de Juan en Patmos. Puede suceder también a través de un sueño, como el sueño de Nabucodonosor. O puede suceder personalmente, haciendo escuchar la voz al profeta, como sucedió con Moisés, o con Jeremías, o con Isaías, entre otros. El mensaje es divino. Los escritores nunca escribieron lo que imaginaron. Por eso la mayoría de ellos enfatiza que lo que va a escribir es la palabra de Dios. Por otro lado, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural, sueños, visiones o personalmente, no. A veces Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas y usaron otros documentos existentes, como en el caso de Lucas. Lucas, ¿qué hizo? Él investigó, y el fruto de su investigación, a través de su investigación, Dios le reveló el mensaje. Y Lucas escribió lo que investigó. Aún así, querido, toda la Escritura es inspirada. Ahora, siendo que la Biblia no fue escrita por iniciativa humana,
Tampoco puede ser de interpretación privada, quiere decir, no se puede sacar conclusiones por el simple gusto de una persona. La opinión particular debe someterse a algunos principios de interpretación bíblica. El tercer pensamiento es que el Espíritu Santo inspiró a los escritores al escribir y puede también iluminarnos al tratar de entender. Esto nos lleva al siguiente punto de nuestro estudio. Aquí, en la parte 2, veremos el trabajo de inspiración del Espíritu Santo. Ya que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Pero el ser humano es apenas un ser humano, y como todo ser humano, pues está sujeto a cometer errores, aun siendo el mensaje divino. El ser humano, sujeto a su humanidad, puede transmitirlo de manera equivocada. Entonces aquí entra el trabajo de inspiración del Espíritu Santo. Inspiración es el cuidado del Espíritu para que el escritor transmita el mensaje divino de una manera correcta, para que no se equivoque al transmitir el mensaje que le fue revelado. Usando palabras humanas, sí, pero sin cometer errores humanos. Esta es la razón por que se puede encontrar una unidad asombrosa en lo que dicen los diferentes 40 escritores bíblicos. Parece una armonía. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu inspiró a los 40. Ahora, segunda a Timoteo 3, 16 y 17 dicen: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que pienses en esta expresión: toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras. Por ejemplo, el incesto de Lot con sus hijas, ¿es inspirador? No. ¿El adulterio y asesinato que David cometió es inspirador? No. ¿Qué inspiración nos pueden traer esos incidentes grotescos? Nada. Y sin embargo, los escritores no escribieron todo eso porque ellos decidieron hacerlo, sino porque recibieron la orden divina para hacerlo. Toda la Escritura es inspirada. Pero ¿por qué los escritores registraron esos incidentes que no inspiran nada? Porque Dios quiere hablar al ser humano y mostrarle al ser humano que en la vida del hombre no todo es maravilloso, que en la Biblia y en el mundo y en la historia pasada no existieron solamente hombres buenos que anduvieron en los caminos de Dios, sino que también hubieron hombres que cometieron errores terribles, pero que se levantaron y continuaron la caminata con Cristo. Y esto nos trae inspiración, no lo que los hombres hicieron, sino la manera como ellos se levantaron a pesar de haber caído. Esto nos trae esperanza. Esto nos muestra que aunque nosotros fallamos, también hay oportunidad para levantarnos y continuar caminando con Cristo. Por eso debemos estar dispuestos a aprender de toda la Biblia, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender, o de aquellas partes que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. ¿Cómo no? Por ejemplo, los detalles del ceremonial del pueblo de Israel fueron escritos específicamente para el pueblo de Israel. Los detalles del ceremonial, no estoy hablando de los principios eternos de la ley de Dios, sino los detalles del ceremonial. Israel tenía ceremonias que apuntaban a la venida de Cristo, pero una vez que Jesús vino, esas ceremonias ya no tenían sentido. Eso no se aplica a nosotros hoy, pero podemos aprender de todo eso porque todo fue inspirado. Querido, mucho cuidado. De la Biblia no es solo inspirado lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que viene de encuentro a nuestra manera de pensar. Toda la Biblia es inspirada, aunque no me guste, aunque yo no esté de acuerdo. Y tengo que ser humildemente, así, humilde suficientemente para rendirme, para humillarme, para obedecer a Dios y escuchar su voz a través de su palabra. Esta es la razón por la que Pablo declara en Romanos 15:4 lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo creo que aquí está el propósito central de la Biblia. Esto es interesante. El propósito de la Biblia es consolarnos y darnos esperanza. ¿Por qué? Porque en los últimos días, mira lo que sucederá.
Leo Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán como ellos. ¿De qué habla el Señor Jesucristo aquí? Que en los últimos días habrá pavor, habrá temor, habrá desesperación, habrá estrés. Las personas desfallecerán por causa del temor, de la expectación de las cosas que ven. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? Traer consolación, mostrarte que no hay por qué temer. Oh, querido, este problema del coronavirus no es, ya lo he dicho muchas veces, no es fantasía. El problema está empezando. Algunos países ya están llegando al clímax del problema. Otros países todavía no. Pero entonces hay que desesperarnos, hay que pensar que ya estamos perdidos, que ya el mundo se acaba. No, calma. El propósito de la Biblia es traerte consolación, traerte esperanza. Todo esto que vemos es el anuncio de que este mundo se encamina al fin. No estoy diciendo que va a acabar ahora, pero se encamina al fin. Las guerras, los rumores de guerras, el odio fratricida, la violencia, la malcriadez de los hijos para con los padres, el desamor muchas veces de los padres para con los hijos, la envidia, la hipocresía que se espalla como virus maloliente por el mundo. Todo es evidencia de que nos acercamos al fin, pero los hijos de Dios tenemos que hacerlo con la esperanza de que Cristo viene y este mundo de pecado terminará. No te desesperes, no te asustes. El Señor te va a guardar, el Señor te va a cuidar en su amor. Vamos a la tercera parte de este estudio. Hablaremos aquí de la palabra escrita de Dios. Leamos Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora yo te hago una pregunta: ¿por qué sería que el Señor le pidió a Moisés que escribiera las palabras en vez de pedirle que recitara las palabras para el pueblo? La respuesta es obvia: para que no nos olvidemos. Porque la mente humana, querido, es frágil. Si tuviéramos que repetir las palabras de Dios de generación en generación, el mensaje ya se habría perdido en el polvo de los tiempos. Hoy día ya nadie sabría lo que Dios ha dicho en el pasado, pero lo que está escrito para siempre. El mensaje está a disposición de todo aquel que quiera leerlo. Especialmente en nuestros días, gente que no mostraba el mínimo interés en la palabra de Dios está volviendo sus ojos a la Biblia. Y hay que tener cuidado de, en lugar de mostrarles a las personas un Dios asustador, un Dios castigador, un Dios catastrófico, hay que mostrarles un Dios de amor, que por amor está permitiendo que todo esto suceda para advertir al pueblo, para que las personas abran los ojos y vuelvan su corazón a Dios. En la cuarta parte de este estudio veremos el paralelismo que existe entre Cristo y la Biblia. Leamos Juan 1, 1 y 14. En el principio era el Verbo. Se está refiriendo a Cristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este es Cristo. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el paralelismo que encontramos aquí? Mira, Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer. La Sagrada Escritura también tuvo un origen sobrenatural, divino, pero fue escrito por seres humanos. Otro punto: Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. Vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. Pero el hecho de haber sido corporalmente limitado a un tiempo y a un espacio no anula su divinidad. Ahora veamos con la Biblia. La Biblia también fue escrita en un momento específico y en una cultura determinada. Pero, al igual que Jesucristo, no está limitada la Biblia a un tiempo y a un lugar específico. Sirve para todas las personas de todo el mundo hoy. Para entender mejor lo que estoy diciendo, leamos Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir.
Mira, aquí Isaías está tomando la figura de la naturaleza. Dice que cuando la lluvia cae, no vuelve al cielo. ¿Cómo? ¿La lluvia vuelve al cielo? Claro, se evapora de nuevo el agua y vuelve al cielo a formar otras nubes. Pero Isaías dice, así como la lluvia, la nieve, caen del cielo, y no vuelven al cielo, sino riegan primero la tierra, la hacen germinar y producir, y dan semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiere decir, la palabra de Dios cuando sale de la boca de Dios, así como la lluvia cae del cielo y no regresa sin haber cumplido su misión, la palabra de Dios cuando sale de la boca de Dios no regresa sin haber cumplido su misión. Es interesante que la expresión palabra en este versículo que acabo de leer de Isaías es la palabra dabar en hebreo. En griego es la palabra logos, o sea, el logos, el verbo de Juan 1:1 que se hizo carne, es comparado con el dabar de Isaías que dice que cuando sale de la boca de Dios no regresa sin haber cumplido su misión. Ahora, querido, todo paralelismo es limitado. No se puede decir que Cristo es la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de Cristo, pero no es Cristo. Pero cada vez que tú te levantas para predicar la palabra, estás predicando a Cristo, porque Cristo es el centro de la palabra, y ahí está el poder de la palabra de Dios. Por eso, cuando predicas la palabra de Dios, puedes tener seguridad que los corazones más endurecidos son conmovidos, no por la elocuencia del predicador, sino por el poder que viene de la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, no regresa sin haber cumplido su misión. Riega la tierra, transforma la estructura de las cosas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Estudiamos ahora cómo interpretar la Biblia con fe. Y aquí terminamos, esta es la última parte. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, el que estudia la palabra de Dios, el que se acerca a Dios a través de la Biblia, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para entender mejor todo esto, tengo que decir que los primeros 5 versículos de Hebreos 11 definen el concepto de fe y presentan 2 ejemplos de hombres de fe. El primero es Abel, que fue muerto por causa de su fe. Y el segundo es Enoc, que fue trasladado vivo al cielo por causa de su fe. En otras palabras, la fe no te garantiza que no tendrás momentos difíciles, como Abel, por ejemplo, que por causa de su fe murió. Pero la fe sí te garantiza que pase lo que pase, nunca estarás solo. Dios estará contigo en todo momento. El otro pensamiento es que la fe es dinámica. Te lleva a la acción obediente como Abel, aunque tengas que morir. Y te lleva también a caminar siempre con Dios como Enoc. Por eso hoy necesitamos andar con Dios. ¿Y cómo se anda con Dios? Estudiando la Biblia todos los días, viviendo en espíritu de oración y buscando otra persona para traerla a Jesucristo. Ahora, después de estos 5 versículos viene el versículo 6, donde el autor de la epístola a los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y añade que si deseas acercarte a Dios, necesitas creer. La fe, querido, es el ingrediente básico para entender la palabra de Dios. Si te acercas de la Biblia con escepticismo o solo para tratar de encontrar incoherencias a fin de criticarla, con toda seguridad no vas a entender nada y tu corazón se va a endurecer cada vez más y más. El propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 13, 11 al 16 lo siguiente: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Quién vosotros? Los sinceros, los humildes, los que se acercan a la Biblia con fe. A ellos se les ha dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¿A quién ellos? Porque dice, porque a vosotros los que tenéis fe, mas a ellos, ¿a quiénes? A los incrédulos, a los que se acercan a la Biblia para criticarla solamente, pero no con corazón sincero para aprender. A ellos no les es dado ¿qué? Los misterios del reino. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dice Jesús. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Te parece interesante esto? Hay gente que tú le hablas, no entiende.
No escucha, sus oídos están sordos. Sigo leyendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Yo te digo que en estos días mucha gente incrédula está volviendo los ojos a la Biblia, pero muchos incrédulos también se están más que nunca burlando de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los religiosos? No dicen que Dios cuida, no dicen que Dios protege, y ahí está la cosa. Quiere decir, hay gente que viendo ve y oyendo oye, pero hay gente que no. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién se refiere? A los que se acercan a Dios con fe. Hoy más que nunca tienes que abrir la palabra